Hola, buenos días, buenas tardes, a la hora que lo miren. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos la quinta clase donde vamos a hablar justamente sobre los miedos. Esta es la quinta clase gratuita que venimos teniendo todos los sábados a las 14 horas. Así que mientras Instagram les va avisando que ya empezamos con la grabación, porque bueno, tiene unos segundos de delay, les voy contando que hace 5 semanas nos estamos juntando todos los sábados a las 14 horas para hablar de diferentes temas. Hemos hablado hasta ahora de la relación mente-cuerpo en el desarrollo justamente de un dolor, de una afección, de un síntoma. Hemos hablado del concepto del dolor. Hemos tenido la semana pasada también una clase sobre sobrepeso emocional y hoy puntualmente, como les decía, vamos a empezar a hablar sobre lo que son los miedos y cómo empezar a gestionarlos en este ciclo de clases donde les decía que venimos hablando de mejorar la relación mente-cuerpo, de tener herramientas para comprender el lenguaje de mi cuerpo y para tener justamente una mejor gestión emocional. Si me conoces, bueno, ya sabes quién soy, ¿sí? Las clases que realizo, los talleres que llevo adelante. Y si es la primera vez que estás por acá, te cuento que soy Jacquelina, profesional en diferentes abordajes, uniendo la relación mente-cuerpo, emociones y justamente buscando mejores técnicas de gestión emocional. Así que preparé una super imagen. Digo, voy a decir que hice un PowerPoint hablando de justamente esto de que son los miedos. Así que bueno, vamos a tratar de empezar. Sí, es uno de los temas que a veces cuando les pido que me respondan qué les parece, es una de las cosas que suelen pedir bastante: miedos, ansiedad, ataques de pánico. Esas cuestiones las suelen pedir bastante. Para empezar vamos a ver qué es puntualmente, ¿sí?, el miedo. El miedo es una emoción, ¿sí? Es una emoción de las más comunes, es una emoción universal, primitiva, que la compartimos absolutamente con todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. El miedo es una emoción universal. Hay distintos tipos de emociones que son las más básicas: el miedo, la ira, el asco, la alegría, entre ellos, pero el miedo quizás es uno de los más universales y también de los más antiguos, de los más primitivos. Como les decía, es universal para todas las personas. Y una emoción, para que se entienda qué es una emoción de miedo, es algo así como un WhatsApp que le llega al cuerpo mandándole un mensaje, y a partir de ese mensaje se empieza a generar una cascada bioquímica dentro de mi cuerpo. Siempre digo esta cuestión de mente-cuerpo, es recibir una alerta, una señal, ¿sí? Un email, un WhatsApp que empieza a llegar y mi cuerpo empieza a darse cuenta que algo se modificó en una fracción de un instante muy muy rápido. Esa bioquímica va a empezar con conexiones en mi cerebro, pero de forma muy rápida mi cuerpo va a sentir determinadas condiciones: opresión en el pecho, sentir que me quedo sin aire. Puede ser también esto de empezar a sentir las manos como más transpiradas, palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco también. Las pupilas dilatadas también se empieza a percibir en una situación de miedo. Entonces todas estas son alertas corporales de que estoy entrando en una situación de peligro. Por eso les decía, el cuerpo siente un aviso
que es como si me cayeran un montón de mensajes, como les decía, de aviso, informando que algo está cambiando en todas estas condiciones donde van a afectar la variabilidad de mi estado corporal. Ahí lo que puede pasar, ¿sí? Generalmente, es que se producen, cuando sentimos esa emoción de miedo, dos tipos de reacciones que no son las únicas, pero quizás sí son las más comunes, que son inherentes para todas las personas. Una es la necesidad de escapar de ese lugar de miedo y otra es la necesidad de luchar. Por eso se le dice lucha o huida. ¿Sí? Lucha o huida quiere decir o lucho contra eso o me escapo de esa situación. También hay personas que se quedan paralizadas, pero generalmente se activa más esto que se le dice lucha o huida y se lo dice desde diferentes corrientes, programación neurolingüística, neurociencias. ¿Sí? Estamos en una situación donde una de los dos se empieza a generar. De manera ancestral, ¿sí? Nuestros antiguos Homo sapiens, quiere decir nuestra versión hace miles y miles de años, cuando estaban en una situación de miedo, quizás eran en una situación que tenía que ver con un miedo más real. ¿Qué quiere decir un miedo más real? Estoy en una situación de peligro. Apareció un león en medio de la nada y yo siento que es un peligro contra mi vida o puede ser un peligro contra mi familia, entonces tengo que luchar o tengo que salir huyendo. En esas situaciones, el miedo es absolutamente funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que funciona. ¿Sí? Es raro que yo vea un león y no haga absolutamente nada. ¿Sí? No me voy a sentar, no me voy a poner a meditar, no me voy a poner a hablar con el león. ¿Sí? Se van a activar dos mecanismos que son lucha o huida. Son mecanismos que están a lo largo de toda nuestra biología, que es para preservar nuestra supervivencia. Si no hubiéramos tenido este mecanismo natural cada vez que hubiéramos visto un depredador, lo más probable es que no hubiéramos continuado con nuestra existencia. Así que son mecanismos absolutamente naturales que están para salvarnos la vida. Entonces, por un lado lucha o por un lado huida cuando tengo un peligro real. El tema es que cuando ese león se va, ¿sí? O cuando yo me escapé del león y se terminó el peligro, o si luché contra el león y pude hacer que se vaya, el miedo se terminó. Y si el miedo se terminó, uno seguiría con su vida habitual, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, haciendo las actividades comunes que hacemos todos. Sin embargo, hoy en día se considera que en más de un 90% las situaciones que tienen que ver con miedo no es un miedo real. Quiere decir, no estoy realmente enfrentándome a ese peligro. Que hoy en la calle seguramente no va a ser un león, pero podría ser, qué sé yo, un ladrón, una situación de peligro. ¿Sí? Ayer en Buenos Aires hubo una tormenta terrible, que me agarre la tormenta en medio de la calle y me dé miedo, entonces busqué dónde refugiarme. En el más de un 90%, el miedo no es un miedo que está frente a nosotros de forma real. Por eso se dice que el miedo es real o es simbólico. ¿Qué quiere decir esto de es real o es simbólico? Que yo imagino, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos al mismo ejemplo del león, yo imagino que ese peligro, que en este caso sería el león, puede estar ahí afuera. ¿Sí? Es como si yo quisiera hacer determinadas cosas con mi vida y siento que por el miedo que me genera la imagen de ese león, pero que no está, que es una imagen mental, no puedo hacer determinadas cosas de mi vida. Entonces ahí de vuelta vuelven a aparecer los mismos estímulos corporales que antes les había dicho. Esto de siento que se me acelera el ritmo cardíaco, me palpita en exceso el corazón, siento ansiedad, siento una presión en el pecho, a veces se me dilatan las pupilas, aumenta la presión sanguínea, que me había olvidado decírselos, ¿sí? Esto de puedo sentir
una transpiración en las manos o a veces siento una especie de cosquilleo o entumecimiento también en los brazos o en las piernas. Hay personas que pueden llegar a tener otro tipo de síntomas, ¿sí? Como una opresión en el abdomen, incluso en algunas personas ganas de vomitar. Entonces, pero el león no está, dijimos, el peligro no está. No es me estoy enfrentando en serio contra el león o contra otro tipo de peligro, sino creo que eso va a venir. Eso es algo que en nuestra sociedad pasa mucho, ¿sí? Pasa de manera muy frecuente, en una tonalidad muchísimo más alta. Después, en lugar de ser un miedo aislado, inclusive se puede llegar a convertir en ataques de pánico, ¿sí? Donde ese miedo empieza a ser sumamente disfuncional y empieza a coartar aspectos de la vida de una persona, con lo cual deja de hacer actividades de forma habitual por ese miedo extremo que está sintiendo. Entonces, el miedo, de vuelta, es una emoción, es una emoción universal. El miedo es un aviso que siente mi cuerpo por unas determinadas cantidades de reacciones bioquímicas que se producen en mi cuerpo, ¿sí? Frente a una situación que yo interpreto como peligrosa, ¿sí? El miedo puede ser un ladrón, el miedo puede ser león, a lo mejor para otra persona el miedo lo activa otra cosa. Entonces el miedo es una emoción natural. Y siempre yo digo y enseño que el miedo no es ni bueno ni malo, es una emoción que es evolutiva. ¿Sí? Si no hubiéramos tenido el miedo, no hubiéramos sobrevivido como especie, ¿sí? Porque hubiéramos ido en medio de cualquier paisaje, selva, llanura, qué sé yo, desierto, a encontrarnos con cualquier animal y no hubiéramos sobrevivido, por supuesto, como especie. Entonces el miedo es algo absolutamente natural. Hay una cuestión moderna de clasificar las emociones como que algunas son buenas y otras son malas. La verdad es que no es tan así, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Son emociones que pertenecen a nuestra evolución como seres humanos y nos permiten alertarnos frente a situaciones de peligro. Ahora, el tema es que hoy en día ese miedo puede ser, como les decía, real o puede ser un miedo simbólico. Yo esté pensando que ese león va a venir todo el tiempo. Entonces, si el miedo es simbólico, que no es que tengo el peligro enfrente, una de las cosas que tendríamos que ver, ¿sí? Para empezar a poder gestionarlo, este miedo de una mejor forma, es tratar de discernir qué es realmente lo que me genera miedo de esa situación, ¿sí? ¿Qué es lo que me genera miedo? ¿Sí? Yo tengo la imagen de que el miedo está representado por tal cosa, ¿sí? ¿Y eso qué implica para mí? ¿Sí? Que está en peligro mi vida, que no voy a poder, que me faltan fuerzas. ¿Qué implica eso para mí? Uno de los miedos más habituales que suelen tener, no todas, pero muchas personas, es un miedo universal, que es el miedo a la muerte, por ejemplo. Entonces, el miedo a la muerte es como lo superficial. Sin embargo, si empezamos a sacar esa capa superficial, quizás no es miedo a la muerte. Quizás es miedo a ser olvidado, a que no me recuerden, a quedarme solo, a no sentirme amado. Entonces ahí tenemos más información para ver qué es lo que realmente le genera miedo a esta persona. Y a lo mejor no es miedo a la muerte, es miedo a que me olviden, ¿sí? Es miedo a no sentirme amado, es miedo a quedarme solo, es miedo a quedarme solo y abandonado. Entonces seguramente ese miedo, que en definitiva no es miedo a la muerte, es miedo a lo que está por debajo del miedo a la muerte, podría ser, y realmente yo puedo asegurar, pueden venir todos, no sé, los científicos del mundo a decirme que realmente me voy a quedar solo, a decirme que realmente me voy a quedar abandonado, a decirme que realmente voy a ser olvidado.
¿Eso me lo pueden firmar? ¿Me lo pueden asegurar especialistas de toda la disciplina de todo el mundo? No, seguro que no. Entonces lo más probable es que ese miedo en realidad esté mostrando otras cuestiones. Y una de las cuestiones más fáciles también de empezar a reconocer qué nos da miedo es ver si ese miedo, lo que tengo enfrente que me da miedo, no es una proyección de alguna otra situación que haya tenido que ver con mi pasado. ¿Sí? Entonces a lo mejor ese miedo, vamos a volver con el ejemplo del león, tengo miedo que aparezca el león, ¿no tiene que ver con un miedo del pasado? Que no fue resuelto y yo lo estoy de vuelta proyectando en el miedo que aparezca el león. Por ejemplo, me lastimaron en otro momento y pienso que si aparece el león voy a terminar lastimado de vuelta. ¿Sí? Me lastimaron y nadie me protegió y siento que si aparece el león puede volver a pasar lo mismo. Entonces, generalmente el miedo, que para cada persona el miedo es diferente, está relacionado a una situación del pasado que no está resuelta, por supuesto, y yo lo estoy proyectando hacia adelante. Y si viene el león me va a comer, me va a lastimar. Entonces, si es un león de vuelta simbólico, porque no está enfrente mío, pero yo tengo miedo que aparezca todo el tiempo y por eso no me desarrollo en determinados aspectos de mi vida, podría pensar, ¿qué es lo que me genera el miedo de ese león? Que me lastimen. ¿Y acaso en el pasado me lastimaron y sentí que nadie me ayudó, que nadie me protegió? Entonces tengo un miedo sobre ese león porque pienso que si me vuelven a lastimar, no va a estar nadie para ayudarme, no va a estar nadie para protegerme. Por eso esta frase es muy importante. El miedo generalmente está mostrando una situación del pasado donde yo la vuelvo a proyectar. Pero si yo me quedo en lo superficial, seguramente voy a estar con el miedo al león toda la vida y voy a tratar de convencer a los demás de que mi miedo es real. ¿No ves que el león es peligroso? ¿No ves que me pueden lastimar? ¿No ves que es malo? Entonces, bueno, esto es interesante como para que cada uno en relación a sus miedos internos pueda entender qué proyección está haciendo en ese miedo que dijimos que es simbólico, porque muy poquitos miedos son realmente un miedo real. Hoy en día en nuestro país, en Argentina, ¿sí? Bueno, yo vivo en Argentina, como la mayoría de mis alumnos, de la gente que me sigue. En Argentina hay una cuestión política, económica, social, que tiene mucha gente muy inquieta. Y a veces me escriben alumnos que tienen hijos, que son jóvenes, que a veces militan en algún partido político o que están muy involucrados con temas políticos, con temas sociales y me cuentan cómo lo pueden ayudar porque el hijo llora, sufre, vomita, tiene problemas de insomnio porque piensa que lo que va a venir va a ser absolutamente malo y negativo en relación de la situación política, económica que hay en nuestro país. Con esto quiero hacer un paréntesis que no estoy hablando ni juzgando la situación ni diciendo quién es bueno y quién es malo. Es para entender que muchas veces el miedo lo terminamos proyectando en una situación que no tiene que ver con ese león real, el león de la selva que me va a atacar. Tiene que ver con una situación que yo estoy poniendo afuera. Y a lo mejor mi miedo es porque pienso que me voy a quedar sin trabajo, que voy a terminar viviendo debajo de un puente, sí, que voy a terminar en la miseria, que me van a echar de mi casa porque no voy a poder pagar el crédito, sí, del banco por el cual me compré la casa. Entonces estamos viviendo en un miedo que no es tal, que no está pasando esa situación. No estoy viviendo hoy debajo de un puente, no estoy viviendo hoy en la calle, no me quedé sin trabajo. Sin embargo, en ese futuro vamos a un horizonte que es absolutamente apocalíptico. ¿Sí? Cuando yo, si vuelvo al ejemplo del león, del miedo en la selva, y pienso que el león va a aparecer,
seguramente no me imagine que este león pasa al lado mío como si nada. Piensa que me va a lastimar de una forma horrible, sí, brutal, sangrienta, me imagino el peor escenario. Y pasa lo mismo ahora que ponemos el miedo en una situación política o económica, imaginamos el peor escenario. Que voy a terminar bajo un puente, que me van a quitar mi casa, que no voy a tener para trabajar, perdón, que me voy a quedar sin trabajo, que me van a echar del alquiler. Me imagino algo que es absolutamente catastrófico. Igual que imaginar este león que me está destripando. ¿Sí? Es algo absolutamente catastrófico. Sin embargo, que yo me imagine que ese león me está lastimando o me imagine que esta situación realmente está pasando, genera de vuelta toda esta cascada, ¿sí?, bioquímica en mi cuerpo que hace que una persona esté con estrés todo el tiempo. Y acá entramos con otro problema, ¿sí? De manera biológica, de manera natural, yo veo un león en la selva, ¿sí? Activo ese miedo, pero un tiempo corto. Un tiempo corto que es funcional, como o lucho con el león o me voy corriendo. No voy a estar todo el día con miedo. Sin embargo, si yo siento ese miedo de forma simbólica, que quiere decir que estoy imaginando esa situación de miedo y de estrés una y otra vez, es un estrés como que no se apaga. Si no es un estrés que lo tengo un ratito. Bueno, o lucho contra el león o salgo corriendo, pero se terminó. Es un estrés que está todo el tiempo activo. Por eso es que empiezan a haber problemas de insomnio, problemas recurrentes que después, bueno, van a generar otras afecciones físicas, pero puede ser ansiedad generalizada, puede ser insomnio, como les decía, pueden empezar a aparecer ataques de pánico, ¿sí?, aceleración constante del ritmo cardíaco, que se eleve la presión también de forma continua, ¿sí?, porque estoy sosteniendo ese estrés de manera continua todo el tiempo, todos los días de mi vida, ¿sí? Entonces es algo que por supuesto lo entiendo, es algo que lo atiendo también en consulta, pero es interesante ver que siempre cuando proyectamos ese miedo es absolutamente apocalíptico, es, es el peor escenario posible y en función de ese peor escenario posible, también una de las cosas que suele aparecer es que no puedo hacer nada. ¿Sí? No voy a poder hacer nada. ¿Sí? Va a venir el león, me va a destripar y no voy a poder hacer nada. Va a venir esta situación económica absolutamente terrible, devastadora y no voy a poder hacer nada. Por eso les decía que una forma de empezar a gestionarlo es como discernirlo y ver cuál es el miedo real. A lo mejor el miedo, de vuelta, es, si el león me va a lastimar, es, me lastimaron en otro momento, me pueden volver a lastimar, y a lo mejor me voy a sentir como en ese momento, solito, sin que nadie me ayudara. Entonces, todo este miedo que yo estoy proyectando en el futuro sobre que me voy a quedar en la calle, no tiene que ver que a lo mejor pasé carencia, pasé necesidad en un momento, quizás me sentí sin acompañamiento, quizás me sentí sin recursos, quizás no supe cómo gestionarlo y ahora siento que me puede pasar lo mismo y que sigo siendo la misma persona, que no voy a poder gestionarlo. Entonces el miedo también habla de algo muy importante, que es lo que yo quiero hacer, lo que deseo, ¿sí? Lo que yo quiero y lo que yo deseo. Eso también es algo que es como interesante, como ir a discernir, ¿sí? Porque a lo mejor mi quiero va por un lado, mi deseo va por el otro y no termino haciendo ni una ni la otra cosa por este pasado que es justamente absolutamente condicionante. No sé si me van entendiendo más o menos hasta acá, pero es como para... Hoy toqué el teléfono sin querer. Pero es para entenderlo de forma simple y que se empiecen a dar cuenta, primero, que una de las cosas para mí más importantes, el miedo no es ni bueno ni malo, ¿sí? Es una emoción natural, es una emoción que nos une absolutamente con todos los seres humanos del mundo. No es una emoción que hay que tapar, no es una emoción que hay que distraer,
¿sí? ¿Qué quiere decir distraer? Que a lo mejor me evado de eso que siento con redes sociales, con videojuegos, no sé, con Netflix. ¿Sí? No es algo para evadir, no es algo para tirarle tierra arriba, no es algo para juzgar y decir está mal que yo sienta estas cosas, sino es una emoción muy interesante para ver justamente qué es lo que me está mostrando y qué subyace en mí sobre algo no resuelto en esa proyección de miedo. Otra cosa me parece muy interesante es que determinados miedos, ¿sí? Hoy si viéramos una campaña publicitaria de que hay leones sueltos, o sea, se escaparon de su hábitat natural y hay leones sueltos en la ciudad, generalmente uno diría, y bueno, no sé si están así, me parece que es exagerado. Sin embargo, hay muchos tipos de este miedo que no es el león que salió de la jungla y me va a atacar, pero son muchos miedos que están impulsados. Y estos miedos que están impulsados, de vuelta, sin ningún tipo de ánimo partidario, ¿sí? Hay que empezar a verlos de forma objetiva, porque cuanto más miedo externo yo sienta, menos capacidad de conectar con mis recursos internos tengo. ¿Qué son mis recursos internos? Mi autovaloración, mi amor propio, mi inteligencia, mi capacidad de resolver problemas, ¿sí? Mis recursos internos, mi creatividad también. Entonces, cuanto más miedo externo tenga, ¿sí? Más me desconecta de mis recursos internos. ¿Y qué quiere decir que me desconecta de mis recursos internos? Que yo justamente no puedo salir de ese miedo, porque es un miedo que es como si me hubieran soltado el león, que es el peligro, y lo tuviera suelto todo el tiempo. Es como que tengo ese miedo suelto todo el tiempo. Y esto pasa mucho, ¿sí? Con la manipulación que hay, por supuesto, de los medios de comunicación. Ese miedo puede ser una enfermedad, ese miedo puede ser una bacteria, ese miedo puede ser extraterrestres, ¿sí? Como no puedo hacer nada, me van a invadir los extraterrestres, ¿sí? Ahora que hay muchas líneas, ¿sí? De miedo por si vida extraterrestre, después que aparecieron esto de las momias de Perú, ¿sí? Hubo muchas líneas periodísticas también que estaban abogando por el miedo. Entonces, y el miedo, si lo traemos a nuestro país, es esto de que con tal candidato va a ser el peor escenario posible. ¿Sí? Entonces, eso me desconecta de mi capacidad, de mi creatividad, de mis recursos internos, de mi poder, de mi autovaloración, de mi forma de gestionar mis recursos internos, porque si yo siento que no puedo hacer absolutamente nada, no voy a poder hacer absolutamente nada. En cambio, si yo siento que tengo recursos internos y gane el candidato que gane, yo tengo talento para inventar un producto, para venderlo por internet, para distribuirlo por el mundo, para contarle al mundo mis habilidades, no es lo mismo que una persona que siente que no va a poder hacer absolutamente nada por tal o por cual candidato, o por tal o cual enfermedad, por tal o cual bacteria, o por tal o cual invasión extraterrestre. ¿Sí? Entonces siempre estoy poniendo el miedo en algo que es externo a mí. Y el miedo puede ir cambiando. Hoy puede ser una enfermedad, después puede ser una bacteria, después puede ser un político, pero es como que todo el tiempo tengo un elemento que está suelto, que ese elemento me permite justamente desconectarme de mis recursos internos. Y si yo no tengo recursos, no voy a poder defenderme de ese león. Sin embargo, el miedo, cuando es real, tengo un león enfrente, voy a hacer dos cosas. O voy a luchar o voy a huir. No me voy a quedar frente al león preguntándole si me va a comer o no. Y esto es exactamente lo mismo. Tengo un problema cualquiera que me genera miedo.
activo algo, luchar, huir, luchar sería algo así como qué puedo cambiar de esta situación, cómo puedo mejorar esta situación, ¿sí? No me quedo viendo esa situación como me pasa por arriba sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, hoy en día, y desde hace muchas décadas, ¿sí? Se viene investigando justamente que aumentos de determinadas patologías psicológicas y psiquiátricas también vienen muy aumentadas, ¿sí? Por las noticias, los medios de comunicación y esta cuestión de no tenemos poder para hacer absolutamente nada. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo veo un afiche publicitario, como está pasando ahora, y me dicen que me van a sacar un riñón en la calle, yo me imagino el peor escenario, donde me van a sacar un riñón en la calle, me van a dejar tirada, sufriendo, debajo de un puente. Y eso es un miedo que es de vuelta como tener este animal peligroso suelto todo el tiempo. Un león, un tigre, una hiena, ¿sí? Entonces eso es lo que genera el miedo. Estamos todo el tiempo pensando en el peor escenario posible. Y ese peor escenario posible no nos permite conectarnos con nuestros recursos y nuestra capacidad interior. Y ese peor escenario nos hace vivir todo el tiempo en estrés. Ese peor escenario activa, como les decía, neurotransmisores en mi cuerpo, que el estrés cuando se sostiene durante largo periodo de tiempo, y esto grábenselo que es muy importante, el estrés sostenido durante largos periodos de tiempo daña órganos y tejidos. El estrés sostenido de manera constante daña órganos y tejidos. Entonces estoy sosteniendo ese estrés que de vuelta no es real, es simbólico, y no solamente que no lo estoy resolviendo, sino encima le estoy generando más daño a mi cuerpo. Y ese estrés, como les decía, el simbólico, en más del 90% de los casos son las peores imágenes, las peores situaciones que nunca en realidad van a terminar pasando en mi vida. Quiere decir que no me van a terminar robando un riñón en la calle. ¿Sí? No me va a terminar atacando, ¿sí?, un león suelto en la calle, porque los tengo de forma psíquica. ¿Sí? No va a pasar. El miedo está hecho para enfrentar una situación real. El miedo no está hecho para que nosotros tengamos un miedo de forma simbólica, constante, todo el tiempo, porque una de las cosas que hace es apagar determinadas partes de nuestro cerebro, ese miedo constante, que hace que nos conectemos justamente con nuestra creatividad. Y nuestra creatividad tiene aspectos donde podemos resolver problemas justamente. Entonces, mientras más estoy en el miedo, más me desconecto de mi poder interior, de mi creatividad y de mi forma de resolver problemas. Y encima empiezo a generar daño de forma constante en mis órganos y en mis tejidos. Así que esto no es para nada menor, ¿sí? Y vamos de vuelta, esto para que cada uno se empiece a dar cuenta cuáles son estas cosas que nos moviliza el miedo a cada uno. Y ver si ese miedo realmente es real o, como les decía, está influenciado por algo que me pasó en mi pasado, que generalmente fue un punto de dolor o un punto de frustración, y yo lo estoy proyectando hacia el futuro. Entonces, esto es algo sumamente importante cuando estamos conectados con nuestros recursos. Nos volvemos más inteligentes también de cierta manera porque tenemos más neuroconexiones para generar procesos creativos, para resolver conflictos, para resolver situaciones. Cuando estamos en el miedo constante, no solamente que imaginamos el peor escenario posible, sino que no vamos a encontrarle ninguna resolución posible a eso que estamos enfrentando. Entonces esto no es algo menor. Es algo muy importante
y que lamentablemente, ¿sí? Estamos todo el tiempo inundados de noticias, de medios de comunicación, donde todo el tiempo están alentando justamente que sigamos en miedo. ¿Por qué? Porque en un punto también el miedo hace que al no poder conectar con mis recursos interiores, con mi creatividad, con mi capacidad de resolver conflictos, me vuelva una persona asustadiza y de forma externa me ofrezcan recursos, ¿sí? Yo te doy la solución, porque yo no los encuentro de forma interna. Y eso pasa todo el tiempo de vuelta porque está influenciado por las noticias, por los medios de comunicación. Por eso uno, cuando eso lo empieza a ver de forma objetiva, entendiendo todo esto, se da cuenta que a lo mejor sí, algo me puede preocupar. Por supuesto, todos somos humanos, nos puede preocupar, pero me preocupa y lo dejo a un lado. No lo traigo como esa cuestión de peligro todo el tiempo para mi vida, porque mientras lo traiga me desconecto de mi fortaleza interior. Entonces, quédense con esto de lo que hablamos, cuáles son mis miedos, de justamente qué cuestiones en mis miedos a lo mejor tiene que ver con una situación del pasado, donde creo que yo no voy a poder, donde creo que no voy a poder salir adelante, para ver si ese miedo es realmente real o es un miedo, ¿sí? Como les decía antes, que es simbólico. Así que bueno, espero que se haya entendido. Yo a veces hablo muy rápido, que me lo suelen decir, y es mucha información en poco tiempo. Cuando uno no tiene ni idea y quizás llega a esta clase o a cualquier otra de casualidad, quizás piensa que esto es un conocimiento esotérico. Y la verdad que no, de esotérico no tiene nada, ¿sí? Sin desprestigiar líneas esotéricas, sino que tiene que ver justamente cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionan mis emociones. De esotérico no tiene nada, lo que nos va a dar es mucho más conocimiento. Sin embargo, si yo me quedo en que si me avisaron que hay un peligro, me tengo que quedar escondido en mi casa todo el día, es justamente cuando más me desconecto de lo que les decía antes, de mi creatividad, de mi forma de resolver problemas, de la forma de encontrar respuestas a esas soluciones, porque me quedo encerrado porque es mejor no salir por lo que me dijeron que me da miedo. Entonces, ojo, porque esto también, como les decía, está hoy en día muy influenciado por los medios de comunicación. Entonces, si ven una ficha en la calle, no solamente una cuestión política, de una cuestión de cualquier índole, de una bacteria nueva, de lo que sea, presten atención a por qué les apareció ese miedo. Les apareció ese miedo porque les dijeron que iba a haber un peligro. ¿Sí? Entonces empiecen a darse cuenta qué lo dispara, cómo los hace sentir. Los hace sentir vulnerables, los hace sentir que no pueden hacer nada, los hacen sentir que pueden sufrir y ya sufrieron en otro momento y no quieren volver a sufrir. Entonces dense cuenta qué cosas mueven cada uno, porque si no nos damos cuenta de qué cosas mueven cada uno, voy a seguir en piloto automático y voy a seguir en piloto automático y siempre voy a caer en miedo una y otra vez porque aparece una bacteria, porque aparece una enfermedad nueva, porque apareció un hongo, porque apareció un político, porque apareció cualquier cosa. Entonces siempre el miedo va a estar afuera y mientras el miedo está afuera, yo me desconecto de mi propia vida y de mi propio poder. Por algo son afecciones que vienen creciendo tanto. Por eso las personas cada vez tienen más miedo, cada vez se encierran más, cada vez tienen más ataques de pánico. Por eso muchas veces se deja de lado nuestra vida por esta cuestión de estar todo el tiempo pensando en lo que nos podría pasar a través del miedo. Entonces esto de vuelta no es saludable. Nuestros ancestros salían, encontraban un león, lo enfrentaban o salían corriendo y listo, y se terminó el miedo y al día siguiente volvían a salir de vuelta.
Se quedaban, bueno, no vayamos a salir hasta que el león desaparezca, porque quizás el león no desaparecía nunca. Entonces tenían que seguir con sus vidas y eso los hizo más inteligentes, más resilientes y encontraron forma de o escapar más rápido del león o de poder enfrentarlo. Pero si se hubieran quedado con miedo encerrado dentro de la cueva, nunca hubieran gestionado esta creatividad para ver cómo le hacían frente a este peligro que estaba ahí afuera. Y puse el león porque, bueno, el león es simbólico. Estaba pensando en decir un dinosaurio, pero bueno, el dinosaurio y los seres humanos no fueron contemporáneos, así que iba a quedar medio desactualizado. Así que, bueno, quizás más que león podríamos poner un tigre diente de sable, que era como todavía a lo mejor un símbolo de que asustaba más. Así que bueno, no sé si se entendió, si tienen alguna duda. Yo, como saben, hablo súper rápido. Y, y bueno, y espero que esto les haya servido realmente. Y si les parece muy difícil, pónganla de vuelta, ¿sí? Porque traté de aunar varios conceptos para que sea como lo más entendible posible. Pero no lo tomen como, bueno, no hago nada con esto. Pásenlo, como siempre digo, esto no es una información teórica. Pásenlo por el cuerpo, revéanlo en cada uno, vean qué situaciones les disparan el miedo. Y también sería muy interesante que se inviten a revisar qué cosas no se permiten por el miedo. Sí, porque eso es muy, muy importante. Y a veces es una cosa muy pequeña, pero esa cosa muy pequeña puede generar otra y puede generar otra y puede generar otra. Y así, de esa manera, me conecto cada vez más con mis recursos internos, con mi creatividad y con mi forma de resolver las situaciones de mi vida que no me gustan o que me parece que son disfuncionales. Entonces quédense con esto, ¿el miedo es real o el miedo es simbólico? Sin embargo, ese miedo, como les decía, en más de un 90% de los casos es simbólico. Y ese miedo, cuando se queda todo el tiempo conmigo, genera daño en mi cuerpo, genera daño en mis órganos, genera daño en mis tejidos, genera daño en mi cerebro. Me hace cada vez menos inteligente, me hace cada vez menos creativa, me hace cada vez menos que sepa cómo resolver situaciones difíciles o adversas. Entonces, si ven miedo en la publicidad de la tele, de la compu, de no sé, de lo que sea, saquen esas publicidades, dense cuenta que mientras más sintonicen con eso, más se desconectan de ustedes mismos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me la dejan por acá en los comentarios. Les agradezco muchísimo a todos y cualquier duda que tengan, no tienen más que hacérmelo saber. Gracias y nos vemos la próxima semana a las 14 horas. Gracias a todos.